Aleluya. Gloria a Dios. Abra sus Biblias ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas 33. En esta mañana vamos a hablar de un acto de misericordia inigualable que hay en el corazón de nuestro Dios. Creo que todos en algún momento hemos apelado a la misericordia de Dios. Y creo que eso es algo muy bueno, reconocer que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Algo que definitivamente nosotros es muy difícil que nosotros tengamos en nuestro corazón. Y mucho más cuando hablamos acerca de alguien que siempre está procurando nuestro mal, cuando hablamos de alguien que su proceder no merece nuestra misericordia, no merece que nosotros tengamos compasión, no merece que nosotros tengamos un poco de misericordia para esa persona. Pero debemos de entender que la misericordia de Dios nos debe atraer a Él. La misericordia de Dios nos debe de hacer llegar delante de su presencia. Y cuando Dios quiere que nosotros vengamos a Él, lo hace de dos maneras diferentes, de dos maneras opuestas, y trabaja de una manera en la cual es un poco doloroso y es un poco difícil, pero todo es llevado por su misericordia. En la cita que les di en Segunda de Crónicas encontramos la vida de un hombre. Siendo un rey, fue un rey cruel, fue un rey malvado, un rey que desvió el corazón de Judá para no servir a Dios y servir a otros dioses extraños. Este rey era hijo de un rey que vivió para Dios, que agradó el corazón de Dios. Sin embargo, él decidió volver su corazón a los dioses extraños, a los dioses que no era precisamente el Dios de Israel. Segundo de Crónicas 33, 1 al 17. Vamos a dar lectura a estos versículos de la palabra de Dios y vamos a mirar, sobre todo, vamos a enfocarnos en la misericordia de Dios cuando un corazón vuelve a Él. Dice la palabra de Dios: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios,
de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta de pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Un acto de misericordia inigualable. Un acto de misericordia inigualable es lo que Dios le permite, le concede a este rey. Y nos hace ver primeramente que buscar a Dios es una decisión personal. Si tú eres joven, si tú eres un hijo que estás en este lugar juntamente con tus padres, y estás en este lugar porque tus padres de cierta manera te obligan a estar en este lugar, o si nosotros en nuestra juventud, cuando estábamos bajo la tutela todavía, bajo la autoridad de nuestros padres, llegamos a estar en la iglesia porque ellos de cierta manera nos ponían condiciones. Es que tienes que ir a la iglesia, tienes que buscar a Dios. Pero debemos de reconocer que tiene que llegar un momento en nuestras vidas donde buscar a Dios o tener un encuentro con Dios requiere de una decisión completamente personal. El padre de Manasés, el rey Ezequías, era un hombre que buscó reformar al pueblo de Judá, a la nación de Judá. Y él hizo muchas cosas que una vez más los llevaron a Judá a amar a Dios. Destruyó los lugares altos, destruyó todos aquellos lugares donde se ofrecían sacrificios a dioses extraños. Y él honró a Jehová. Ezequías buscó a Dios, y mientras él reinó, su reinado honró y glorificó el nombre de Dios. Manasés, siendo su hijo, siendo un niño pequeño, observaba cómo su padre estaba sirviendo a Dios a través de su reinado. Manasés, siendo un niño pequeño, podía ser instruido por la conducta de su padre, y él podía mirar, él podía ver cómo se tenían que hacer las cosas. Pero cuando él llegó al trono, él desvió su corazón. Una vez más, el versículo 1 dice la palabra de Dios: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, 55 años reinó en Jerusalén. Y dice el versículo 3, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Decíamos que el rey Ezequías fue un hombre piadoso,
uno de los mejores reyes de Judá. La escritura nos revela que el rey Ezequías hizo aquello que agradaba el corazón de Dios. Y Ezequías, el nombre de Ezequías significa Jehová es mi fuerza, y él, siendo el rey de Judá, depositó toda su confianza en Dios, haciendo honor a su nombre. Ezequías, siendo el rey de Judá, dirigió una reforma restableciendo el templo, el sacerdocio y el culto solamente a Jehová. Ezequías, estando en el reinado, eliminó toda idolatría. Ezequías, estando en el reinado, restauró el orden sacerdotal como Dios lo había indicado. Ezequías, estando en el reinado, restauró todo aquello que el pueblo de Dios tenía que hacer, como era la recolección de los diezmos y también de las ofrendas. El rey Manasés, el hijo del rey Ezequías, no siguió el ejemplo de su padre. El versículo 2 al versículo 6 nos habla lo que este hombre, siendo el rey de Judá, hizo. Dice entonces la palabra de Dios que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Sabe usted que nuestros hijos son influenciados por dos maneras? Nuestros hijos son influenciados por dos maneras. Su hijo puede ser influenciado por lo que ve que usted está haciendo, o puede ser influenciado por lo que el mundo está haciendo. Y muchas veces nosotros no podemos determinar lo que debe de haber en el corazón de nuestros hijos. Sin embargo, el padre que enseña a su hijo a amar a Dios queda exento de toda culpa cuando el muchacho ya crecido toma un rumbo diferente. Porque el padre o la madre se empeñó en guiar a su hijo, en enseñar a su hijo. Y lo vemos en el caso de este rey llamado Manasés. Tuvo un padre que amaba a Dios y que hizo las cosas correctas, dejando una enseñanza a su hijo. Pero también vemos que él era influenciado por lo que había en su alrededor. El versículo 2 nos dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Alguien más enseñó cómo hacer las cosas de una manera perversa. Las naciones que rodeaban a la nación de Judá tenían sus propias prácticas, y Manasés estuvo más dispuesto a hacer lo que otras naciones hacían antes que seguir lo que su padre había hecho. El rey Manasés no siguió el ejemplo de su padre, sino que desvió su corazón. Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 2 al 6. Entonces, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado. Levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Un corazón malvado, un corazón perverso, un corazón que olvidó lo que había sido enseñado cuando él era pequeño. Manasés es llamado por algunos el peor rey de Judá y el que más tiempo reinó. ¿Usted recuerda a un rey llamado Acab, juntamente con su esposa, la reina Jezabel? Bueno, ese hombre reinó en la nación de Israel, la nación del norte. Y Manasés reinó en el reino del sur, el reino de Judá. Manasés era algo similar a lo que Acab
fue en su territorio. Dice la palabra de Dios que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Manasés estableció en su reinado el politeísmo, aborreció el culto a Dios. Manasés patrocinó el espiritismo, consultando a los adivinos, pero también él mismo daba consultas, veía lo que un adivino hacía cuando él iba a consultar, y él también se dedicaba a eso. Él también, a él también llegaban personas que él, dice la palabra de Dios, que también practicaba la adivinación. Este hombre persiguió a todo aquel que se atreviera a traer una palabra de reprensión de parte de Dios en su vida, a su reinado. Y la tradición enseña que este rey hizo aserrar al profeta Isaías. Era un hombre realmente despiadado, era un hombre cruel. Y el nombre de este rey llamado Manasés significa quien hace olvidar o aquel que es olvidado. Es alguien entonces que hizo olvidar o que olvidó lo que había sido enseñado. El rey Manasés decidió en su corazón no buscar a Dios y optó por otro camino. Esa es la libertad que Dios nos da a cada uno de nosotros. A cada uno de los que estamos en este lugar, Dios nos da esa libertad para buscarle o no. Y vemos que Manasés decidió entonces no buscar a Dios. Él optó por otro camino. Él desbarató lo que su padre Ezequías había hecho. Él volvió a reedificar, a levantar el culto a Baal y a Acera, y aún patrocinó y participó en los sacrificios humanos. Él pasó por el fuego, dice a sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que él ofreció a sus hijos a esos dioses extraños, haciéndolos pasar por el sacrificio del fuego. Él quemó a sus hijos, a sus propios hijos, en el fuego en honor a otros dioses. Pero hay algo que llama la atención en el versículo 10. Versículo 10 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios habla. Dios en su infinita misericordia siempre quiere llamar nuestra atención. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿De qué manera Dios traía una palabra a Judá y a su rey a través de los profetas? Profetas se paraban delante del rey o en la nación y traían una palabra del Señor. Seguramente una palabra en donde pedía al Señor arrepentimiento por lo que ellos estaban haciendo. Pero ¿qué dice? Mas ellos no escucharon. Mas ellos no escucharon. Y algo que realmente es muy lamentable es cuando alguien te trata de advertir acerca de un peligro. Es cuando alguien trata de avisarte acerca de un peligro que está por delante, pero tú no quieres escuchar, tú no quieres oír. Y eso fue lo que pasó con Manasés y su pueblo. Dios habló a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios siempre que habla a su pueblo es llevado por su misericordia. Dios quiere advertir, o siempre nos está advirtiendo acerca de los peligros que están por delante, acerca de la condición que nos espera si nosotros no obedecemos a su voz y desviamos nuestro caminar de ese lugar donde estamos siendo dirigidos. Por su amor hacia nosotros, Dios nos habla, Dios nos advierte, Dios nos insiste. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo habla Dios a nuestras vidas? Dios nos habla a través de la predicación de su palabra. Dios nos habla a través de la lectura de su palabra. Dios nos habla cada vez que nosotros
estamos en un lugar en donde escuchamos la voz de Dios, pero el hecho de estar en este lugar, el hecho de que usted está sentado o que nos reunimos en un lugar, no precisamente implica escuchar la palabra. Escuchar la palabra implica obedecerla. Escuchar la palabra de Dios implica hacer caso a esa advertencia. Pero también Dios nos habla a través de las dificultades. Jehová había hablado a Manasés y Manasés no escuchó. Entonces Dios emplea otra manera de hablar. Versículo 11 y versículo 12 dice la palabra: por lo cual, como ellos no escucharon, trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Por las buenas o por las malas. Y muchas veces optamos por la mala. Nuestra hermana Irene siempre decía que Dios traiga a cierta persona con lazos de amor. ¿Qué quiere decir con lazos de amor? Que esa persona llegue por las buenas a reconocer que solamente Él es Dios, que solamente Él es el que puede salvar. Pero muchas veces, al no obedecer, Dios en su amor y en su misericordia echa mano de algo que no es agradable. Como no escuchó el rey y su pueblo el llamado de Dios, Dios, dice la palabra, que trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios y los llevaron prisioneros con grillos y atados con cadenas y se los llevaron a Babilonia. En esta porción leemos lo que sucede al rey Manasés. Hay una oposición que llega contra él. El ejército asirio viene contra esta nación y viene contra su rey. Y dice la palabra entonces que lo llevan como el peor criminal, lo llevan como el peor asesino, y realmente que lo era. Dios usó del ejército asirio para poder hacer entender a Manasés su situación espiritual, su situación que él estaba llevando también a la nación de Judá. Lo lleva atado con cadenas, lo lleva cautivo a Babilonia. Y el ejército asirio, hermanos, era un ejército cruel con sus sometidos. Cuando había rebelión, descuartizaban vivos a sus prisioneros. Les cortaban las manos, les cortaban los pies, le cortaban las orejas, le cortaban la nariz, le sacaban los ojos, le cortaban las lenguas. Este ejército era un ejército despiadado y ponían a la vista pública sus cráneos para despertar el horror del pueblo. Es interesante que cuando la palabra de Dios nos narra que cuando José, el hijo de Jacob, es llevado a la cárcel allá en Egipto, dice la Biblia que él fue a la cárcel donde estaban los presos del rey. Esos presos de alguna manera tenían una comodidad, una cierta comodidad. Estaban los presos del rey. Había una prisión donde estaban los presos comunes, pero había una prisión en donde estaban los presos del rey que podían gozar de cierta comodidad que el preso común no podía gozar. Sin embargo, aquí vemos que Manasés es entregado en manos crueles. Lamentablemente son los resultados dolorosos de una mala decisión, porque Dios había hablado, pero ellos no escucharon. Pero este mal rey, este hombre sanguinario, este hombre que se excedió en hacer lo malo,
este hombre que no merecía la misericordia de Dios, este hombre que había hecho enojar a Dios, encender su furor, encender su ira, cuando Él se humilla, cuando Él ora y cuando Él clama, Dios escucha y Dios responde. Por eso le puse a este sermón un acto de misericordia inigualable. Cualquiera pudo haber dicho: estás en el lugar correcto por tu rebelión, estás en el lugar correcto por todos tus actos, por todos tus crímenes, por llevar a la nación de Judá a olvidarse de mí, que soy tu Dios. Ese es el lugar donde tú tienes que estar, y en ese lugar tienes que terminar tus días. Pero vemos cómo la misericordia de Dios hacia un corazón arrepentido, un corazón humillado, no importa qué tan malo haya sido la persona, la misericordia de Dios siempre es más grande. Y vemos, nos dice en el versículo 12: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Decía nuestra hermana Erika en el tiempo de escuela dominical que Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Dios sabe, mi hermano, sabe lo que puede mover la mano y el corazón de Dios. Es un corazón que se ha desgarrado por buscar la misericordia de Dios. Eso es lo que mueve el amor eterno del Padre hacia aquellos que lo buscan con sinceridad. ¿Cuánta maldad puede haber en el corazón de un hombre? ¿Cuánta maldad puede haber en el corazón de una persona que no solamente se puede olvidar de Dios, no solamente puede encaminar a su familia hacia cosas que aborrece el Señor, sino que se excede en hacer lo malo? Pero cuando es humillado, él reconoce el por qué es humillado, y en ese momento regresa a su Dios pidiendo perdón, pidiendo misericordia, se humilla como Dios. Es movido a responder. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. El texto dice: oró a Jehová su Dios. Es interesante cómo el escritor usa oró a Jehová su Dios, cuando en todo el tiempo pasado él dedicó su vida a servir a dioses diferentes, a dioses extraños, que no era precisamente al Dios de los cielos. Sabemos bien que antes no era su Dios. Él tenía muchos dioses, pero ahora se vuelve al Dios verdadero. ¿Sabe qué significa eso? Significa conversión del corazón. Un corazón que se ha convertido significa que se ha vuelto hacia Dios solamente. Y este hombre perverso lo busca en oración. Yo estoy seguro que este hombre, siendo un niño, podía mirar cómo su padre oraba, cómo buscaba su padre en oración a Dios. Incluso el rey Ezequías había enseñado a su hijo a orar. Lo había hecho juntamente con su hijo, y él lo había hecho juntamente con su padre. Sabía cómo orar, pero dejó a un lado todo eso para obedecer los designios de su propio corazón. Él busca en oración a Dios, habla con el Señor de una manera sincera y sencilla, y reconoce sus pecados con un corazón humilde. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, dice la palabra. Y la humillación, entonces, aquí nos habla del despojamiento de su condición como rey, de su soberbia, de su autosuficiencia. Humillado aquí significa también quebrantado, sometido, doblegado. ¿Qué te queda cuando estás atado de manos? ¿Qué te queda cuando estás atado de pies?
¿Qué te queda de tu soberbia y de tu orgullo que antes tenías? Cuando antes reinabas, eras el rey de Israel, hacías lo que querías, ordenabas y te obedecían, pero ahora te encuentras en una posición en la cual has sido rebajado. Y en esa condición, Él reconoce que el único que puede salvarlo es el Dios de su Padre. También encontramos en el versículo 12, en la parte final, que dice que Él se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y aquí podemos recordar la manera en que entraba o en el que buscaba su padre a Dios. La frase "el Dios de sus padres" nos recuerda cuán instruido fue entonces en su niñez y la importancia del testimonio de sus padres, porque esto marcó en su corazón algo que le sirvió en ese momento de angustia, en ese momento tan terrible que él estuvo pasando. El mensaje es que muchas veces hay en nosotros el conocimiento de la misericordia de Dios. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia y que puede hacer algo por alguien más, que puede tener compasión de alguien más, pero no de mí, porque he vivido una vida que yo pienso que no merezco la misericordia de Dios. Un rey que se excedió en hacer lo malo encontró la misericordia inigualable de Dios cuando él lo buscó. Dios atendió a Manasés en su oración, porque Dios no es un Dios como muchas veces nosotros somos. Dios no es un Dios que busca venganza cuando mira a un corazón contrito y humillado. Versículo 13 dice: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de todo lo que Manasés hizo, Dios, ante su humillación y arrepentimiento, lo escucha, lo atiende, lo restaura, le entrega nuevamente el reino, y finalmente Manasés reconoce que Jehová es Dios. ¿Cuál es el punto de que Dios obra en misericordia? ¿Cuál es el resultado, o cuál debe de ser el resultado de la misericordia de Dios? Reconocer que Jehová es Dios. Que reconocer que Jehová es Dios y que fuera de Él no hay quien iguale su misericordia. Entonces Manasés empieza un estilo de reinado diferente. Él empieza a hacer lo que antes su padre había hecho. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar, todos de los que estamos en este lugar, hemos disfrutado de la misericordia de Dios? ¿Cuál ha sido el resultado en su vida de esa misericordia? Hemos reconocido que Él solamente es Dios. Hemos reconocido que Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Su misericordia nos lleva a anhelar más y más y más de su presencia. El salmista en el Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Habla de la necesidad de la misericordia de Dios, que es lo único que nosotros necesitamos cada día: la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Dios habla, Dios nos habla, y nosotros tenemos que escuchar. Nosotros tenemos que atender a ese llamado de Dios, porque en su amor hacia usted, Dios puede usar otro método que no es agradable. Dios puede, en su amor hacia usted como hijo, puede usar un método
que no es nada agradable. Por eso atendamos la voz de Dios cuando Él nos habla, porque antes de actuar de una manera más severa, Dios está haciendo un llamado. Dios nos está diciendo qué es lo que no debemos de hacer. No vayas por allá, porque el destino del camino es muerte. No te muevas hacia esa dirección, porque no hay nada bueno al final de ese camino. Pero el hombre, en su necedad, continúa caminando por ese valle, por ese sendero, porque no escuchamos la voz del Señor. Este hombre, siendo el rey más perverso de todo Judá, tuvo un encuentro con Dios en el lugar en el cual él menos lo pensó. No lo encontró en uno de los lugares donde su padre había levantado para ofrecer un sacrificio. No lo encontró en medio de su reinado cuando él tenía el poder en su mano. Lo encontró humillado en una de las peores prisiones, en una de las peores condiciones. Era necesario para que él restableciera bien su reinado y reinar para la gloria de Dios. Cuando Dios extiende entonces su misericordia, es porque Él desea que nosotros lo reconozcamos como Dios y como Señor. Él quiere que nosotros lo reconozcamos como el único que puede hacer y puede permitir en nosotros situaciones que no son agradables, pero que nos llevará a acercarnos a Él. Buscar a Dios es una decisión que debe de nacer de nuestros corazones. Y cuando no respondemos a esa invitación del Señor, nuestras consecuencias nos alcanzan, y generalmente con angustias, con dolores, con fracasos. Pero sabe, Él sigue ahí esperando que usted entre en una actitud de humildad, reconociendo que solamente Él es Dios. Hay otros que pasaron a la historia en donde reconocieron al Dios de los cielos bajo las mismas circunstancias. Fueron humillados por la mano de Dios. Pero hay otros tantos que ni en medio de esa situación voltearon su mirada al Señor. Hablamos de un acto de misericordia inigualable de Dios sobre un corazón contrito y humillado. Voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a concluir la palabra del Señor en esta mañana. Dios atendió a Manasés, lo restauró en su reinado. Cuando él hubo orado, cuando su oración fue atendido, dice la palabra, pues Dios oyó su oración. ¿Por qué Dios oyó la oración de un hombre perverso, de un hombre cruel? Porque se humilló. Porque Dios respondió y restauró a un hombre a su reinado, porque hubo un momento de quebrantamiento, hubo un momento de ser humillado bajo la poderosa mano de Dios. Pero Dios habla, hermanos. Dios ha hablado a nuestras vidas. Dios nos pone restricciones por amor a nosotros a través de su palabra. No esperemos a sufrir la mano dura de Dios para reconocer de su misericordia. No hay necesidad de llegar a recibir la dureza de la mano de Dios cuando Él nos habla a tiempo y nos advierte. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, en esta tarde ya. Vamos a ponernos de pie.